Proverbios capítulo 21, versículo 1. Solamente vamos a concentrarnos en un versículo, y siempre fui honesto en mi iglesia: predicar proverbios es difícil. Uno no fácilmente puede separar por párrafos, por estrofas, o encontrar un tema en particular, pero yo creo que siempre al final el Espíritu Santo nos dirige sobre qué queremos hablar. Y Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice de esta manera. Yo te voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, es mi versión favorita, es la que uso desde que soy un predicador más de 10 años, pero también tengo aquí la Reina Valera a la mano. Dice las Escrituras: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dice Reina Valera para ustedes: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y si por ahí conoce, hay una versión Biblia textual, por ahí lo usa, dice: como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahweh, a todo lo que quiere lo inclina. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor brevemente. Padre, te doy gracias porque me permites dirigirme delante de ti. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí, reunido aquí en Santa Catarina. Señor, nosotros entendemos la razón por la cual estamos aquí. No es por nosotros, sino por lo que tú has hecho por nosotros al enviar tu Hijo a morir en un madero. Y la consumación de su obra es esto: que su pueblo le honre, que su pueblo lo bendiga. Y los medios que has dado a tu iglesia es la instrucción, es el adoctrinamiento, para que tu pueblo pueda madurar, pueda conocer y bendecir tu nombre. Oh Señor, necesitamos la instrucción de tu palabra. ¿Dónde más podemos ir, como dijeron los discípulos? Te pido en esta mañana, por quien hablan, conoces, oh Dios, que es uno como sus hermanos que están sentados, que es frágil, que es débil, que puede desviarse. Pero pedimos que tu Espíritu Santo pueda dirigirle de comienzo a fin, que le dé palabras de nuevo, pero también des oídos a tu pueblo, que cada verdad pueda ser circuncidada en su corazón, atada ahí, para que el momento donde Satanás, en el momento donde la carne es frágil, o los deseos de este mundo quieren adueñarse de nuestras mentes, traigamos a memoria que nuestras vidas, que el corazón del rey, como dice aquí, en tus manos, que nosotros estamos en tus manos, y tú conoces de antemano nuestras motivaciones, nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos antes de que vienen a nuestras mentes. Señor, esto sea atesorado. Bendito seas, oh Dios. Pedimos que nos hables. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: el gobierno de Dios sobre todas las cosas. El gobierno de Dios sobre todas las cosas. El día de ayer estaba un poco filtrándome en la historia de cómo los españoles colonizaron, cómo llegaron a América, cómo conquistaron. Y uno empieza a pensar en nombres, en reyes, y cómo fue la conquista de México, cómo fue la conquista en Centroamérica, en Sudamérica. Y nuestro texto un poco habla de reyes. Y Dios siempre ha puesto, vamos a decir, a un pueblo sobre una cabeza. La enseñanza del nuevo pacto es eso: Cristo es la cabeza, es el rey de reyes, es el señor de señores. Hay un pueblo, hay súbditos, hay esclavos. Bien, Salomón aquí nos va a decir que el corazón del rey está en la mano del Señor. Esto nos habla del control soberano que tiene Dios sobre todos. Uno puede pensar y decir: yo conozco esto, yo sé. Pero cuando empiezas a pensar en tu familia, posiblemente te empiezo a ilustrar. Sé que no sé si todos tengan una habilidad, pero se les pierde la llave. Y en ese momento, ¿qué es lo que uno empieza a hacer inmediatamente? Se desespera, empieza a buscar, y inmediatamente vamos a buscar a Dios, ¿no?
como queremos solucionarnos, y el control de Dios en ese momento como que salió de nuestra perspectiva. Algo que las Escrituras nos enseña es que nosotros nunca debemos perder el control que tiene Dios sobre todas las cosas, aún sobre esa llave. Y cuanto más el corazón de los hombres. Cristo dice en Juan capítulo 2, versículo 23 y 24, si usted puede leerlo después, pero dice, Jesús estaba ahí y Jesús se decía que por las señales que él estaba haciendo, muchos creían en esa señal, en ese milagro, estaban creyendo, pero dice Jesús, no se fiaba de ellos, porque Dios, era Dios encarnado, Juan 1:1, dice, sabía lo que había en el corazón de los hombres. Salomón va a mostrarnos en esta mañana, incluso tus circunstancias en las que vives. No sé si todos son de Monterrey o tal vez fuera de Monterrey, pero tú estás aquí porque Dios te ha permitido que estés aquí, incluso en este momento. No es casualidad que voy a decir que yo pueda conocer al Pastor Luis, otro peruano en este país, yo solamente estoy un mes. Hemos conocido otro peruano por ahí también. Pero es la gracia de Dios, es su control, que siempre dijo, yo voy a estar contigo, Abraham, donde vayas. Para mí, como la semana pasada puedo compartir, no fue fácil llegar aquí. Conozco hoy mi esposa hace más de 5 años, y venir aquí para mí era casi ilógico, hace 5 años. Era que mi esposa hoy vaya a Perú, ¿no? Y si vamos allá. Pero el Señor, hermanos, tiene muchas cosas, así como controla el corazón del rey. El hombre dice, probablemente hablando del hombre común, el hombre natural, según Pablo, no piensa en las cosas espirituales. Hay un mensaje para todo esto. Por ejemplo, tú no has decidido nacer en este país, tú no decidiste ser mexicano. ¿Hay respuesta a eso? ¿Quién gobierna a este país? Por donde hay un presidente, muchos presidentes desde la conquista. Y quiero aquí mencionar 4 cosas, 4 verdades antes de empezar sobre 2 puntos que va a estar en mi mensaje. Primero, que el corazón del rey está en las manos de Dios. Y segundo, los límites del control de Dios. Pero antes de eso quiero hacer 4 aclaraciones. Hay personas que piensan que el hombre tiene el control de su destino. Y usted cuando les comparte, les habla de la Biblia, es que yo no quiero al Dios que tú tienes, ¿no? Para ti te funciona, para ti está bien. Bueno, esa persona me hace pensar que él tiene el control de su vida. Ante esa explicación, es que ese hombre se gobierna a sí mismo. Pero tú y yo sabemos que no es así. Al necio, Salomón habla del hombre falto de sabiduría, le falta sabiduría. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Y maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado, bendito el que confía en él. Jeremías 17, versículos 5 y 7. Eso es un grupo de personas. Yo no quiero pensar que tú eres de esos, porque si tú piensas que eres de esos, que en esta mañana nos arrepintamos verdaderamente. Es que yo no tengo el control, ni siquiera tú y yo sabemos mañana si vamos a estar aquí o vamos a abrir nuestros ojos. Yo siempre digo, este techo se puede caer, este piso se puede abrir, todos quedamos ahí, no tengo el control. Otros dicen, entonces, ¿quién tiene el control? ¿Puede el hombre controlar? Ustedes están más familiarizados con los huracanes, hoy entre comillas sequías. No se puede controlar tornados, inundaciones, terremotos. ¿Quién tiene el control? Otro grupo de personas que también son racionales como nosotros, porque usan su entendimiento y pueden afirmar esto, que no hay un propósito para esta creación. Todos
nacen y todos mueren. Come y bebe, es todo para este mundo, o goza de este mundo. Ellos pueden decir, el destino está en control, no hay un plan racional. De aquí un grupo, ellos creen, o quiero señalar a ellos aquí como los fatalistas, que si el sol sale, el sol entra, que si 2 más 2 es 4 y que mañana va a ser lo mismo. No, mis hermanos. Sé que la creación está sujeta a leyes sobrenaturales, pero cuando Dios está sobre eso. Si hay reyes, Dios está por encima de esos reyes. Y las leyes naturales es lo mismo. El fatalista piensa así. El destino no puede tener el control porque existe un orden establecido. Vamos a leer Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice las Escrituras: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El que está por encima, el que gobierna las estrellas y todo lo que no conocemos, está sobre todo. Él dice, yo soy el Señor. O como diría el salmista en el Salmo 115, el Señor está en los cielos, Él hace lo que le place. Entonces este grupo piensa de esa manera. Hay otros hombres racionales con la mente entenebrecida bajo el dominio de Satanás. Ellos dicen, Satanás tiene el control. Estoy mostrando a un grupo de personas. Ellos dicen, Satanás tiene el control. Este mundo, Juan diría, está bajo el control, 1 Juan capítulo 5, bajo el gobierno de Satanás, y probablemente ellos no usan eso, pero si hay guerras, hay catástrofes, hay asesinatos, Satanás tiene el control. Pero vamos a hacer afirmaciones o proposiciones. La Biblia habla de Satanás como una criatura creada por Dios, bueno, su caída. Pero Satanás no puede actuar por sí mismo, por su propia cuenta. Al desarrollar en mi iglesia la serie de Job, pude comprobar eso también. Satanás tiene que pedir permiso para probar al pobre Job, un hombre íntegro. ¿Se acuerdan Pedro? Dice, hablando Cristo, ¿no? Le comunica a Pedro, mira Pedro, Satanás me ha pedido permiso para poder zarandear, pero yo he rogado por ti. Satanás pidiendo permiso. ¿Satanás tiene el control? No. Si Cristo hubiera estado en la tumba, tal vez Satanás hubiera dicho, yo lo vencí, yo tengo el control. Y Satanás pudo defender. Cuando quiso aniquilar, cuando lo tentó en la cruz, no, Satanás no tiene el control. Apocalipsis, capítulo 20. Todos sabemos cómo termina la historia, el evento. Dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquel que dice que el hombre tiene el control, aquel que afirma que este mundo es todo, aquellos que dicen que Satanás tiene el control, vemos que no es así. Hay una cuarta afirmación que quiero dejarlos para que podamos desarrollar en esta mañana este mensaje, y es que el Dios triuno de la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en el control soberano de todas las cosas. Esa es la afirmación que nosotros hacemos hoy, creemos hoy,
que se predicó en la antigüedad, que se predicó en la era de Cristo, en la era apostólica, en el primer siglo, se construyeron credos, confesiones, todo está construido sobre estas afirmaciones. El Señor Dios Todopoderoso conoce todas las cosas. Él las creó. El autor de Hebreos dice, Él lo sustenta, Hebreos 1, versículo 3, por el poder de su palabra. Entonces uno puede en esta mañana encontrar dos cosas, tal vez, en qué me voy a beneficiar de esto. Uno, el consuelo. El consuelo. No necesitas, si te sientes mal, estás mal las finanzas, la salud, ir, vamos a decir, a un especialista. Puedes encontrar consuelo en el Dios de las Escrituras. Este es el testimonio que tenemos. Mis hermanos, entonces, aún así quiero decir que nosotros hoy día podemos, afirmar todo esto, conocer todo esto. Pero hay un tema en detalle, es que muchas veces, como puse la ilustración de la llave, ¿no? Esa llavecita. Yo en mi tiempo, en estancia en Perú por años, mi trabajo, cuando yo usaba la moto, conducía una moto, y siempre a veces se me extraviaba la llave. Y es el momento más desesperante. Gracias, hermano. Es el momento más desesperante porque si no entro a mi trabajo, me cierran la puerta. Y ustedes tienen mucho tráfico allá y uno sabe con la moto lo que podemos hacer, ¿no? Meternos, cruzar, hacer muchas cosas, pero con todo el riesgo que expones y se te va o pierdes de vista que Dios tiene el control. Justamente, pero ¿por qué no pedí la ayuda de Dios en ese momento? Pasa. Pero hay creyentes que viven su día a día como si esto no fuera cierto. Como que recibí la salvación, me espera el cielo. Entonces, este tema simplemente queda al margen. Pero si nosotros no perdemos, hermanos, ni un instante, ni un segundo, los 7 días de la semana, estamos viviendo constantemente bajo el control de Dios. Eso a mí me trae tranquilidad, porque el humanista práctico dice, el hombre tiene el control. El fatalista dice, nadie tiene el control. Y el Satanás práctico te he dicho, Satanás tiene el control. Hay otro tema que también aquí puede girar en torno. ¿Cómo se reconcilia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? También está aquí en el texto. Como canales de agua, dice el texto, es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde Él le place. No sé cómo tú concilies eso. Somos robots. Porque mucha gente, aquellos que no creen en la soberanía de Dios, se pelean. Que no es posible. Es difícil explicar. Uno repasa la historia de los reyes bíblicos, hay reyes malos, reyes perversos, pero es Dios quien da a un pueblo lo que en sí pide. ¿Quién es el pueblo? Queremos un rey que gobierne con nosotros para que vaya, ¿no?, a la batalla. No queremos al Señor del cielo, aquel que te libró, te sacó de Egipto, y Dios le da un rey conforme al corazón del pueblo. Y cuando no había rey, cada uno, dice el último versículo de Jueces, hacía lo que le place. Entonces encontramos este tipo de personas con esa descripción. Hermanos, la Biblia enseña simplemente que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero también la responsabilidad del hombre. Si el Dios del cielo que condescendió para verte, para llamarte por el anuncio del Evangelio, ese Dios también hoy dice, ven, cree este mensaje, porque si no crees, estás condenado.
Realmente esta doctrina, hermanos, trae seguridad, confort, si quiero decir, a tu alma, porque no puedo bajar confiadamente esa escalera. Pero si en esta mañana se rechaza este mensaje, y si tú no estás en Cristo, que es tu refugio, qué bonito nombre de la iglesia pastora, Jesucristo es mi refugio, estás perdido. En este día del Señor, me gustaría que en mente, en corazón, nos postremos ante esta doctrina por el medio del entendimiento. Es así, es lo que dice Dios, y que renovemos nuestra fe, no solamente de palabras. Tito diría, ¿no? Profesa, admite, cree en Dios, pero con sus hechos no niegan. Espero que no sea tu caso. Por eso estoy diciendo que nos postremos, nos arrepintamos de que hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Eso quiero decir incluso sobre tus circunstancias. Para que yo entrara de lleno al texto, todo esto como introducción. Un momento yo en mi iglesia predico 1 hora, hora y media a lo mucho. Creo que esté en introducción. Espero pedirles 30 minutos, si es que es suficiente. Primero, ¿de quién es el corazón en la mano del Señor? A manera de pregunta. ¿De quién es el corazón en la mano del Señor? Nuestro texto, la primera parte, dice que está en la mano del Señor. Ahí está la respuesta. Ahora, Salomón aquí no pretende negar las afirmaciones que te he mencionado antes. Porque aquí hay hombres, hay mujeres, niños, jóvenes, bueno, estamos surtidos de todo tipo de edades, pero aquí Salomón menciona que está en las manos del Señor y lo pone sobre la cabeza de un rey. No solamente el rey. Sé que las autoridades, dice Pablo en Timoteo, son puestas por Dios. Y que nosotros debemos orar por ellos para que tengamos paz, para que tengamos quietud y la libertad de predicar el Evangelio. Salomón menciona aquí al rey. Él es rey. Antes de él estuvo su padre, Saúl. Si el rey está entonces en la mano del Señor, el pueblo está en la mano del Señor. Si el rey dirige una nación por este camino, con sus economistas, con todo lo que puede tener su plan de gobierno, el pueblo va por ahí. Entonces Dios tiene el conocimiento de todos. Yo creo que Salomón aquí nos pone de un argumento de mayor a menor, pero todos estamos bajo el ojo escrutinio soberano de ese Dios omnisciente que conoce lo que va a pasar incluso en unos momentos, pero quizás sea más difícil para nosotros apreciar esta afirmación, porque aquí, bueno, ya no se habla de redes, no se habla de agricultura, incluso dice acá como canales de agua. Bueno, no sé si cuántos de ustedes han trabajado o son dueños, aquí llaman ranchos, en Perú llamamos chacras, haciendas. Por cierto, en mi oficio era evaluar créditos agrícolas, agropecuarios, pecuarios. Entonces, todo hay un sistema de riego tecnificado, pero pongamos un agricultor, volviendo a la cultura hebrea. Todo lo que se siembra tiene que regarse, tiene que, vamos a decir, correr agua, como pone aquí, canaletas. Tal vez no tienen la tecnología que hoy tienen hoy día los agricultores, con la ciencia más alta que pueden desarrollar. Todo es fácil, hacer pozos y que todo se riegue solamente presionando un botón o teniendo electricidad. Pero un agricultor, sea que tenga su huerto pequeño, tiene que hacer sus canales de riego. Él lo piensa, él lo decide por aquí, moverlo por aquí, mañana, ¿a qué hora? Bueno, ese es el entendimiento que vamos a tener de este texto. Y yo creo que
Como dije, hoy día no es el tiempo de los reyes, pero antes los reyes tenían más autoridad que los presidentes o ministros, congresistas o senados de estos tiempos. Verdaderamente, como dice el texto, Dios tiene el control o el corazón de estos reyes. Y los reyes de ese tiempo, bueno, no son como los presidentes de estos tiempos. Porque antes la responsabilidad era mayor. Cuando se trata de resolver un asunto, bueno, yo sé que debajo del rey había hombres sabios que tenían que aconsejar, y así era. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 14. Proverbios capítulo 16, versículo 14. Dice: el furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. No todo asunto puede el rey solucionar. Necesita de consejeros. Y es así incluso en esta iglesia, en otra iglesia organizada. Otra parte de Salomón o Proverbios diría que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Quizás aquí lo que vemos, siempre había un orden, tenía que asignarse los casos, pero al escuchar que el corazón del rey está en las manos del Señor, era una forma para el pueblo demostrable, porque el pueblo pedía un rey y Dios le daba un rey. Él era visible a todos. El judío podía, o el hebreo podía entender esto. Salomón enseña a los hombres, voy a decir aquí incluso que los hombres más poderosos en la tierra son los hombres más pequeños, insignificantes o pequeños que pueden ser a los ojos de Dios, porque están bajo su mano, son inofensivos. Usted conoce la historia escrito en Daniel sobre Nabucodonosor. No es esta, ¿no?, la Babilonia que yo construí. No es esta lo que yo edifiqué. Pero para que al final, esa historia está en Daniel capítulo 4, versículo 27, pero en el versículo 37 termina donde Nabucodonosor reconoce que hay alguien que gobierna en lo alto, el Altísimo. Pero pasar todo eso para reconocer que hay alguien que gobierna. Y Salomón dice: no, Dios tiene el corazón de todos los reyes. Él dice: Él puede humillar a los poderosos, dice Nabucodonosor. Y lo ha hecho con él. Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones, diría aquí, necesarias del gobierno de Dios sobre todas las cosas? Piensa en ese gobierno soberano. ¿Qué implicaciones? Quiero enumerar y decir lo siguiente. Dios es soberano, como Él lo demuestra, hermanos, en la creación. Desde que ha creado todas las cosas. Por Él fuimos creados, en Él existimos, dice Pablo en Hechos, en Él existimos, en Él nos movemos. Vamos a ir un momento al libro de Juan. Quiero que me puedan acompañar a dos textos. Primero vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, mostrando algunas implicaciones de este tema, que ese Dios soberano lo demuestra en que Él creó todas las cosas. Y Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, en nada lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay un creador, el Dios triuno que un momento te mencioné. Aquí se menciona, Juan se va a Génesis 1 y 2. Cristo es un agente de la creación. Si Él creó, como dijimos atrás, Él está gobernando, Él lo está sustentando, pero también tiene el poder para gobernar. Es que este mundo no quedó, como dicen muchos, al abandono o al azar.
Es que tampoco venimos de una explosión, de un Big Bang, con mucho tal vez lo creímos antes. Vayamos a las palabras de los salmos. Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9. Libro de los Salmos, Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema el Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Si hay un Dios creador, esta doctrina, hermanos, tiene implicación. Yo empecé a orar, bueno, cuando me enteré que había sequía en mi país, para que haya lluvia cuando yo venga. Y estos días, bueno, hubo lluvia, ¿no? Bueno, al menos yo estoy haciendo los Morales, no sé, porque es de distante, pero sí hay lluvia. El domingo me fui acá después del culto y estaba lloviendo por el centro, seguía lloviendo. Pero si tú piensas por un momento, si Dios puso en orden todo, incluso Génesis dice, y vio que todo lo que Dios había hecho era bueno, en gran manera. Y aquí el salmista solamente nos afirma una vez más, por la palabra del Señor. De la misma manera, el autor de Hebreo dice, por el poder de su palabra, Él sustenta. Un segundo de inactividad, fíjense lo que puede ocurrir en este planeta. Un minuto, hermanos, explosiona todo y todo se acaba. Descansar en el control del Creador, hermanos, trae confort, te voy a decir, aunque no haya lluvia, aunque no haya agua. En otros lados hay lluvia y agua. Es inmenso, hermanos, lo que Dios ha creado. Nosotros no conocemos todo. Incluso el planeta es más agua, ¿no? Nadie sabe entrar a las profundidades de los abismos, ni siquiera sabemos con la ciencia que tenemos. Dios sabe. Dios tiene el control. Pero tú y yo constantemente tenemos que recordarnos esto, o decir a mi mente, decirme a mí mismo, hablarme a mí mismo. Sé que cantamos de la cruz, de la redención, pero nuestro Dios es el Creador. Él va a sustentarlo hasta que todo este mundo, este cosmos termine, cielo nuevo, tierra nueva, o toda la maldición sea quitada. Habrá un orden, un cuerpo, un cielo nuevo, y donde esté Dios estaremos y reinaremos con Él para siempre, como dice. Pero, hermanos, es nuestro final, nuestro destino. Sé que cuando el pecado entró aquí, trajo la maldición. Siempre digo, la tierra no pecó. Nosotros en la representación, en la cabeza federal de Adán, pecamos. Y por eso, hermanos, nos falta el agua, por eso tenemos enfermedades, por eso te duele el cuerpo, por eso me duele. Pero todo eso va a ser quitado. Dice que Pablo, ¿no? La tierra gime, Romanos 8. Gime. Hasta que sea quitada esa maldición. Hebreos 1, versículo 3 dice que el Hijo de Dios, como Creador, también sustenta todas las cosas. No son meras leyes, vamos a decir aquí, impersonales, que mantiene que todo trabaje y funcione correctamente. No lo es. Es el poder de Dios que sostiene, hermanos, para que todo esté en orden y no haya un caos. La segunda afirmación de esto sería que Dios gobierna soberanamente según su santísima voluntad. Te puse el Dios creador, pero ese Dios, hermanos, que sus caminos son altos, pero también es santo. Vamos a leer el Salmo 145, versículo 17. Quiero que podamos buscar el Salmo 145, versículo 17.
Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. ¿Quién puede decir a Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Quién puede hablar de esa manera? ¿Quién puede dar el atrevimiento? Cuando nosotros como criaturas finitas y con esa gracia que se nos ha dado de creer en Él, podemos decir, Señor, gracias. Al final vas a concluir pensando que tú no te mereces esta vida. No sé cuántos años quieras vivir. Yo sé que hay consuelo en esta doctrina, pero al final va a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué eres tan especial? Cuando incluso Dios le dice al pueblo de Israel, no te amé porque eras numeroso, porque eras, vamos a decirlo, eras el mejor habitante de ese contexto, de ese tiempo. No, yo puse mi amor. O como Cristo dijo en Juan 3, versículo 1, ¿no? Con amor eterno te he amado. Estoy diciendo que Dios gobierna soberanamente según su santísima voluntad. Muchas veces me toca escuchar como pastor, si Dios es justo y controla todas las cosas, a veces es doloroso escuchar esto, pero ayer murió mi bebé, ayer se fue mi esposo de mi casa, ayer tuvo un accidente mi hijo. Uno tiene que estar preparado. Muchas veces en esta posición de pastor, probablemente en lo personal, lo viví muchos años atrás, cuando uno era pequeño, 10 años, a mi padre lo balacearon. Yo estuve, fue impactante, me quedó. Y tienes un papá que siempre te lleva a la iglesia, tienes una mamá que siempre te va a la iglesia, tienes abuelos que van contigo a la iglesia. Y ves un evento así. Pero, mis hermanos, lo que quiero decir a través de estas preguntas, y sé que puede haber muchas preguntas que pueden hacer a un pastor. Pastor, ¿por qué el trabajo? ¿O por qué los niños mueren cuando nacen? Tenemos gente que tal vez trabaja con misiones que son tomados sus vidas. Bueno, yo sé que están completando los padecimientos del Salvador, pero piensa en la sangre sanguinaria. Piensa incluso, yo meditaba esto, ¿no? En la conquista de los españoles hubo sangre, mucha sangre. A ustedes haber sido tomado la cultura azteca, en Perú se habla de haber sido tomado a muchas culturas también. Hubo sangre. Y tú piensas, ¿por qué? ¿Por qué? El escéptico responde de esta manera. Si Dios es soberano, puede ser, pero no puede ser justo al mismo tiempo. Puede ser que haya un ente, un ser, una deidad o múltiples deidades, pero ese ser no puede ser soberano y justo. Y te leí, el salmista dice, justo es el Señor en todos sus caminos. Ellos no admiten el mal, la muerte, el sufrimiento, porque piensan que si ese Dios existe, ¿por qué no evita esos eventos, esas catástrofes? Entonces Él no es soberano, Él no está controlando. Para mí, hermanos, es una mera sofistería humana, es un argumento ni siquiera trivial, vano, de un necio que dice no hay Dios, o lo niega. La Biblia enseña, hermanos, que Dios es absolutamente soberano, es absolutamente santo, pero tampoco Dios es el autor del pecado aquí. No lo es. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 nos muestra: si hay pecado, si nace el pecado, es por la concupiscencia que está en nosotros. No quiero ir más allá del tema,
pero siempre por ahí mentes que dicen, pero Dios pudo haber frenado, no sé la palabra, o simplemente no permitir que Adán y Eva pecaran, y no tendríamos este caos. Sí, esa afirmación es, si usted comparte su fe o siempre le habla a su familia, que lo afirma. Santiago dice, el hombre peca porque quiere, pero sabemos que es la naturaleza adánica, ¿no?, que hemos heredado. Pecamos porque somos pecadores, aun cuando somos redimidos, hasta que este cuerpo sea transformado. Aún el apóstol Pablo es uno de ellos que en Romanos 8 dice, ¿no?, habla de la lucha en la carne. A veces lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, pero estamos diciendo de aquel que está negando el gobierno absoluto de Dios. Pero por otra parte, nosotros también podemos decir que Dios decretó la caída. El plan, siempre trato de explicar ese pacto que Dios hizo en la eternidad pasada, un pacto trinitario. Dios previó, sí, había una caída, había una maldición, ángeles que no van a ser redimidos y criaturas como nosotros, ser tomados de lo bajo de lo vil y ser exaltados. Está en ese pacto, está previsto la caída, pero con todo eso Dios se glorificaría. Por eso el profeta mesiánico dice en Isaías 53, le plació, le plugó a Dios triturar, aplastar a su hijo, para que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Mi hermano, si tú ves desde esa perspectiva, realmente los caminos del Señor son justos. Creo que leía en el Salmo 19, ¿no?, desde el versículo 7 en adelante se menciona, todos los caminos del Señor son justos. Aún, hermanos, cuando hay maldad, aún cuando el pecado todavía reina en nosotros, Dios se glorifica. Y no hay, siempre lo entendemos, no hay grandes pecadores, solamente un Dios que salva a grandes pecadores. Porque Dios nos hubiera podido dejar, sí, nos hubiera podido dejar en nuestro destino. Hay hombres que luchan para decir que la salvación es obras más ley. Y siempre he dicho que todas las religiones enseñan obras, obras, obras. Hermanos, el cristianismo enseña que la salvación no es por obras. No es por obras, no hay que hacer obras. La obra ya fue hecha en la cruz, para que pecadores como nosotros vengamos, entendamos el precio de nuestra salvación, el precio de la redención. Sé que hay una caída, como dije. Unos nacen ciegos, otros nacen cojos. En solo capítulo 4, versículo 11, Dios le dice a Moisés: Moisés, vas a ir a liberar a mi pueblo. Ustedes saben toda la historia de Moisés. Pero Moisés, que yo no hablo bien, no tengo el lenguaje, no soy culto. Bueno, así habla casi todo predicador antes de empezar. Pero también así es todo creyente. Yo digo, cuando empieza a orar sus primeras oraciones, o cuando sabe el ABC, es que no puedo predicar, pero podemos hablar de ciencia, de deporte, de política, muchas horas. Y Dios le dice a Moisés: es que yo no hice, Moisés, la mano, el oído, no hice yo tu boca. Y Dios se presenta ahí como el gran yo soy. Hay otra historia en Juan capítulo 9, versículo 3, hablando de otra historia. Simplemente, es que ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres? No. Todo eso tenía que ver con la gloria de Dios. Sea Moisés
liberando al pueblo de Egipto, sea Dios mostrando, hermanos, una obra de gracia, de sanación, de señal en los tiempos de Cristo, pero todo tenía que ver con la gloria de Dios. Yo sé que tú y yo tenemos que ser compasivos, podemos aliviar, podemos ayudar a los necesitados, a los que están en esas situaciones, pero al final, si no los ayudamos verdaderamente, de llevarles y dejarles delante de Dios, solamente ahí vamos a encontrar propósito de lo que estamos haciendo. Porque tú puedes ayudar, lo hacen muchos, ayuda social, ayuda benéfica, pero no le estás haciendo ver la razón de ese dolor, de ese padecimiento. Incluso el texto que ustedes conocen en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas cooperan o ayudan para tu bien. Todo. El consuelo del cristiano no está simplemente entonces en saber que Dios es soberano. Afirmamos, lo sabemos, hasta que llega el momento que tú no esperabas. Cuando empezamos, así como las flores, ¿no?, a florecer, o sales del colegio o universidad, piensas que te espera un mundo donde tú vas a conquistar. Este mundo es tuyo. Pero te das cuenta que hay barreras, aparecen brechas. Estudiantes medicina y pierdes tu brazo. ¿Y cómo desarrollas? Por lo tanto, que has soñado y te has esforzado. Puedes saber esto. Puedes conocer, como te digo. Pero la verdad es que al final de todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Piensa en José. Sus hermanos, 12 hermanos, no lo quieren, tienen celos. Bueno, hay un padre, yo diría ahí con cierto ejemplo negativo, ¿no?, de favorecer a alguien. Y José, sus hermanos lo toman, es vendido por los esclavos, llevado a Egipto. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, nada más para poder considerar, José afirma algo que sus hermanos todavía no estaban seguros de eso. Es que todo lo que Dios dijo, lo que permitió, lo que ustedes quisieron hacer, Dios lo ha tornado para bien, para bien. Probablemente algunos tengan la vida sencilla en este mundo, que no vas a sufrir mucho. No, hermanos, todavía no cambies, no celebres. Eso no va a ser así. Siempre vamos a tener dolores, sufrimientos, altibajos. Siempre entendí la vida cristiana, no es como una montaña rusa. Hoy puede estar arriba y mañana abajo. Ni siquiera voy a decir que los bancos pueden darte esa estabilidad aún cuando tengas tu dinero. Hace años se cayó, ¿no?, el mercado de los bancos en Europa. Se cayó. Bueno, yo sé que ustedes saben, porque trabajo en un banco, trabajaba como analista de créditos o asesor financiero, sabemos de esto. Cuando un cliente confía en un banco, lleva sus dólares, sus pesos, y puede pasar muchas cosas. Nada está asegurado. José piensa en el Hijo de Dios, lo que hicieron con él. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Ya estoy casi en la recta final. Hechos capítulo 2, versículo 23. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le
matasteis. Vamos a entender aquí el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Cuando te dije que no cantes aún la victoria o lo que puedes llegar a hacer o construir, es que si Cristo, el Hijo de Dios, estaba en el centro de la voluntad de Dios, estaba en obediencia completa al Padre, había enviado una misión, tuvo que padecer todo eso. Imagínate tú, yo, que tal vez, imagínate que tal vez no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios tiene que un poco quitarnos de esto para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. El Hijo estaba en la voluntad de Dios. Aquí hay una vez más soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. El hombre aquí es responsable de su pecado. Lavasteis, matasteis al autor de la vida. La responsabilidad de manos humanas, sí. Era el plan predeterminado de Dios, sí. Para que nosotros comprendamos nuestro pecado, estos versículos o estos textos nos puede hacer ver entonces que necesitábamos realmente un Salvador. Dios tuvo que, como dije, tomar a su Hijo para el bien de nosotros. Pero también la Biblia dice que si Dios no eximió, Romanos 8, versículo 32, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Si Dios se dio a sí mismo, lo tienes por Padre, lo tienes por Hijo, te dio el Espíritu Santo, te dio una iglesia, familia, amigos, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? El control de Dios es incluso lo sabemos, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero como es cuando llega esa circunstancia, como que la doctrina es secundaria y yo soy el ente o el foco en ese momento, y perdiste ese control. Podemos vernos, si Dios se ha dado a sí mismo, ¿cómo las demás cosas no nos puede dar? Pero la Biblia siempre dice, ¿no? De acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. No tal vez pensar como Nabucodonosor, no, yo hice esto. Yo sé que, hermanos, nosotros tenemos una potencialidad para muchas cosas. Si uno quiere ser rico, si uno quiere llenar una iglesia, lo puede hacer. Tienes mucho talento, muchos recursos. Pero si el Señor no bendice eso, como diría el salmista, en vano trabajamos en eso. Si tu llamado es ser, siempre he dicho, es ser pastor, y tú quieres ser otra, quieres ser médico, no vas a poder salir. Si tu llamado es dirigir tu casa, tu hogar, tu oficio, y en tu oficio glorificar a Dios, ese es tu llamado. No entres tampoco en el otro, porque vamos a vivir agobiados, frustrados, cansados. Por ello, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y es así. Pueden lograr muchas cosas. De que el hombre tal vez solamente se pone las barreras. Es que yo no tengo los medios. Bueno, es que Dios no ve lo que necesito. Muchos piensan así. Aun cuando pases por el valle de sombra de muerte, aun cuando sufras aflicciones o pierdas a las personas que más amas, el Señor dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Entender esta doctrina, hermanos, trae confort. Yo creo que usted tiene esos colchones, ¿no? Allá hay una marca en Perú, pues con usted, ¿no? Confort. Uno se puede echar y relajar, trae confort a lo de descansar. Bueno,
la promesa de Dios o la revelación de las escrituras en relación a este tema trae confort, tranquilidad. Yo sé que hay que llorar cuando se pierde alguien. Yo creo que no sé si está la hermana que esta semana enterró a su padre. Dios tiene que traer consuelo en su corazón. Sé que muchos habrán orado, han llorado, tal vez abrazar a la hermana. Y muchos sabemos del dolor, aquellos que hemos perdido a los seres queridos. Es doloroso, ¿sí? Cristo mismo tuvo que llorar. Lázaro, ¿no? Todo, hermanos, al final, como dije, tiene que ver con su gloria y es por tu bien. Así que no tenemos que, yo diría, aquí luchar con esta doctrina, pero sé que hay muchos que lo luchan, o somos, como dije, en la práctica evitamos. Siéntate consolado, te voy a decir primeramente, para pasar mi siguiente punto, que va a ser breve en esta mañana, es de que Dios te ama. No dudes de eso. Siempre hay creyentes y todo, que si Dios no me ve, es que no me ama. No es así. Dios ya te demostró su amor. Dice, yo ya di mi vida por ti. No digas por qué yo, más bien por qué tanto amor por mí. Cuando tú no elegiste a Él, Él te eligió. No sé si fue Spurgeon quien dijo, ¿no? Que si nosotros tuviéramos la capacidad de elegir, nunca hemos elegido. Es así. Juan dice, en capítulo 15, versículo, creo que es entre 5 al 10, o versículo 12, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Si entiendes esta doctrina y estás en la voluntad de Dios, estás alineado con sus mandatos, entonces estás descansando. Pero si eso no es la realidad, reconozcamos en esta mañana que muchas veces sí, Dios va a tener que humillarnos para exaltarnos al final. Y mi segundo encabezado, mi segundo punto en esta mañana, voy a responder a la segunda pregunta, que va a ser breve. ¿Hasta dónde se extiende el control de Dios? Primero te he explicado que el corazón del rey está en la mano de Dios. Y ahora este control, ¿hasta dónde se extiende? Y en nuestro texto, la segunda parte, dice o afirma esto: Él lo dirige donde le place. Si percibimos, yo tenía mi división los primeros 3 versículos, pero al final terminé tomando esto. Pero dice, Él lo dirige donde le place. Y aquí podemos ver el poder absoluto de Dios sobre el rey. Como el texto dice, por esos canales, ¿no? Creo que un poquito ilustrado esto, nosotros no tenemos esa realidad, ese contexto del pueblo judío, que tiene que ver con la agricultura o la ganadería. Pero cuando tratamos de culturizar o contextualizar este mensaje, aún no, en los tiempos antiguos, como estos tiempos, hay un Dios. Y su control incluso que tiene que ver con todos. Proverbio dice, no es bueno hacer opción de personas. Bueno, porque Dios no hace eso. Porque si Dios tuviera preferidos o hijos engreídos, como a veces los padres, ¿no? Es que es mi engreído, entonces le doy, le trato todo lo que quiero. Con Dios no es así. Salomón dice aquí, si el Señor ejerce su soberanía absoluta al mover el corazón de los reyes para que ellos hagan lo que Dios ha dicho que se haga. Y aquí quiero rescatar, pero quiero leer antes con ustedes Proverbios capítulo 20, ahí, el versículo 24.
Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Nosotros no sabemos nuestra derecha ni nuestra izquierda, voy a decir, para empezar aquí. Incluso cuando eres niño, los padres tienen que enseñar a su hijo cómo debes caminar. Y podemos ver aquí una afirmación. No solamente de corazón de resta las manos del Señor, sino que también dice, apoya esto anteriormente. El Señor es quien ordena. Nuestro texto añade a eso, Él lo dirige donde le place. Aquí no hay límites a la soberanía de Dios. Si Dios ha medido los, vamos a decir, el territorio geográfico donde tú ibas a nacer, o Dios mide la arena del mar, como dice Pablo en el libro de los Hechos, bueno, no hay una medida para la soberanía de Dios. Porque siempre también hablamos en el tema de la salvación, ¿no? Otros entienden como que la soberanía de Dios está restringido a mi libre albedrío. Entonces yo puedo elegir. No, mis hermanos, esa afirmación no es verdad. Ni en las cosas más pequeñas que podemos entender o ver, no es así. La soberanía de Dios no tiene límites. Si los reyes están en las manos de Dios, como hemos visto aquí, al final también este libro de Proverbios nos muestra, aún dice el impío está hecho para el día final o para el día del juicio. Hablar así es un poco frío, pero incluso los impíos sin saber cumplen, hermanos, los propósitos de Dios. Por eso dijimos detrás, ¿por qué yo? ¿Por qué los ángeles que cayeron no quiero redención? Pero sin saberlo. Ahora sabes. Dios, hermanos, te concedió gracia por la muerte de su Hijo. Hechos capítulo 4, versículo 27, 28. Ya estoy finalizando. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Una vez más podemos ver aquí lo que aconteció, cómo se unieron los hombres para tomar la vida del Salvador. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Si Dios hubiera determinado que las cosas fueran de otra manera, a muchos les gusta esa afirmación, pero siempre que sea a su favor. La Biblia, hermanos, no es ambiguo. La Biblia es clara en sí cuando se trata de los padecimientos o el propósito de que Cristo dio su vida por los suyos. Y aquí solamente quiero decir en este texto que tal vez algunos no afirman la soberanía de la salvación. Es que el plan de Dios, hermanos, en la salvación está en las Escrituras. Hay una responsabilidad, como dije al comienzo. El hombre debe buscar a Dios. En aquel día es que nadie me habló. No, eso no va a pasar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice los Salmos, Salmo 19. Pero el hombre lo omite. Tales voces. Este proverbio donde hemos estado, hermanos, en esta mañana también nos hace ver que aún ni los gobernantes tienen esa soberanía absoluta que Dios tiene. No lo tienen, sino que ellos gobiernan por el decreto de Dios.
Es así. Y los gobernantes deben temer a un Dios, hermanos, tan santo, tan poderoso. El Salmo 2 un poco anticipa, menciona lo que es la historia, ¿no? Cómo los reyes planean, cómo los reyes maquinan, cómo los reyes se unen, como si para destruir a un Dios que está por encima de ellos. Pero dice, el Dios de lo alto se ríe de ellos. Pero el último versículo de este Salmo 2, más bien dice, honrad, dobléguense, inclínense, besen al rey, para que no se enoje o sea despertado en ira el Todopoderoso. Tienes este Dios presentado que es soberano, santo, misericordioso en esta mañana. Yo no sé, no te conozco bien, y sé que también tú no me conoces bien por lo que pudimos haber pasado ayer. Malas noticias, lo más probable algunos, o pecados que todavía no están sometidos. Ustedes se recuerdan cuando fueron a las aguas del bautismo y casi todos siempre decimos, yo te recibo como mi Señor, Salvador. Como que la palabra Señor nos habla de su señorío, de su gobierno y por en sí el control de Dios que tener sobre mi vida. Pero vamos pasando los años, como que eso, en el momento de la circunstancia, no lo vemos así. Y aquí quiero aplicar ya para ir finalizando. Dios siempre, hermanos, tiene lo bueno para nosotros. Siempre. Siempre. Cuando tú sirves un Dios soberano así, que te ama y desea lo mejor para ti, no va a haber nada que no tenga propósito. Todo tiene un propósito. Tu juventud tiene un propósito. Tu matrimonio, tus hijos, tu profesión, tu llamado, tu vocación, tiene un propósito. En mi iglesia usábamos el ser evangelista o misionero una vez que salimos de la puerta del templo. O sea, no pues como oficio ir a las naciones, pero en realidad todos al salir del culto somos esos. Cumplimos un llamado donde Dios nos pone. Y entender que Dios tiene control, aunque tú ores por un esposo que es duro su corazón, o viceversa, o educaste a tus hijos en el temor del Señor, los instruiste, pero ahora no vienen a la iglesia, andan en yugo desigual, tal vez conociendo a alguien que no es creyente, y te preguntas, ¿y Dios me ve esto? Pero sí he sido fiel. Quiero decir, pues, todo tiene un propósito. Ahora, tampoco te quiero poner la carga de que si no has hecho eso, has perdido el propósito, el diseño de Dios. Yo sé que si te has equivocado o no has instruido o no has cuidado tu viña, arrepiéntete y vuelve a construir, vuelve a edificar y descansa en el control soberano de Dios. Tú no vas a poder cambiar ese corazón incrédulo de tus hijos, tu esposo, o ese corazón duro. No vas a poder. No está en nosotros ese poder. Ese poder está en el Evangelio. Pablo dice Romanos 1, versículos 16 y 17. Con el poder de Dios. Si confiamos entonces en este Dios triuno, todopoderoso, todo soberano, que no tiene límites, como hemos dicho, incluso nuestros enemigos, bueno, el enemigo de la iglesia no va a prevalecer tampoco. Sufrimos por causa del Evangelio,
Sufres en tu familia, en tu casa. Te insultan, te vituperan, te humillan. Mi hermano, mi estímulo en esta mañana sigue siendo lo mismo. Descansa. Que Dios tiene el control incluso de tus enemigos. La Biblia dice que Él va a aplastar a sus enemigos en aquel día. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Nuestro Dios, hermanos, ha trazado entonces sus caminos para cada uno de nosotros. Como dije, su presencia va a estar con nosotros. Como dije, puede ser que tengas en esta mañana necesidades materiales, físicas, espirituales, físicas. Como repito, Dios te lo puede suplir. Como dije, ya te demostró con su Hijo. Y si es su voluntad, lo va a hacer. Porque no hay nada imposible para Dios, como Lucas nos dice en el capítulo versículo 37, que el Hijo de Dios viniera a un ambiente de una mujer pecadora y de ahí vendría Salvador. A nosotros inconcebible, pero para Dios no es imposible. Es el Dios que conoces. Sé que el control sobre Dios se puede extender mucho, se puede hablar mucho, hay muchos tratados, muchos libros, pero el Dios omnisciente y sabio, hermanos, te digo con estas palabras, conoce desde el principio, desde el final. Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha ordenado todos tus pasos. Él no está fuera de control. Si tu senda está torcida, Él lo puede enderezar. Y Él va a suplir con su gracia, que es suficiente. Aún para el pecador puede ser bueno de sus corazones, como Él le plazca. Es así. Puede ser que haya luz en ese mente entenebrecido, como dice Pablo. Porque el Dios de este siglo ha secado el entendimiento para que no vean el resplandor de la luz, de la gloria de Dios. Pero que Dios, así como creó los cielos y la tierra, solamente da vida. Vamos a dar gracias en esta mañana. Y agradezco al Señor por permitirme pararme para poder enseñar. Oremos. Padre, nosotros hoy estamos aquí reunidos porque te ha placido que sea así. Nosotros nos gozamos como tu pueblo. Tenemos el privilegio exclusivo de poder, oh Dios, congregarnos. Y me gozo, Señor, con aquellos que realmente disfrutan este día. Aun cuando su circunstancia puede ser adverso, Señor, tú puedes consolar esta mañana la vida, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, sean jóvenes, niños, ancianos. Puedes enderezar sus caminos, puedes traer, oh Dios, convicción a sus creencias, puedes salvar a hombres que dudan tal vez de este mensaje, pero hoy sí oramos para que, oh Señor, obres en sus corazones. Tú has prometido dar un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón que te ame, un corazón que reciba tu instrucción. Bendigas esta iglesia bíblica. Jesucristo es mi refugio aquí en este lugar. Usa, Señor, esta iglesia para la promoción de tu nombre, de tu causa, que tu fama, Señor, en este lugar sea creciente. Señor, los poderosos son débiles ante tus ojos. Por eso tu Hijo nos dijo: bienaventurados los pobres,
los débiles, aquellos, Señor, que se ven, que no pueden hacer nada si tú no los sustentas con tu gracia. Bendito seas, oh Dios, alabado seas en este día. Oramos, Señor, por los ministros, por los pastores en este día, por los maestros que enseñan. Oh Dios, hagan este trabajo noble de poder guiar a tu pueblo en la ley del Señor. Te damos gracias, te bendecimos tu nombre ahora y siempre. En Jesucristo oramos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.